Soy Amílcar Pop, AC, guatemalteco, maya de Guatemala, secretario general adjunto de mi partido, del movimiento político WINAC, y actualmente diputado al Parlamento Centroamericano por Guatemala y candidato a la presidencia de 2 partidos de la coalición de izquierda en Guatemala. Yo pertenezco a una familia de activismo, de lucha por la tierra, por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Mi padre es filósofo y su único hermano era abogado. Murió en la guerra decapitado por el ejército en la lucha por los derechos de nuestra gente. Y bueno, heredo esa lucha, soy abogado de 8 hermanos, somos 5 abogados hermanos. Tenemos un bufete tanto en la capital como en nuestra provincia. Y nos hemos dedicado a la defensa de derechos de pueblos indígenas. Fundé la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala. Litigamos a nivel internacional y a nivel nacional. Y soy docente universitario en San Carlos, de nuestra universidad estatal. Estudié tanto en Guatemala como en un programa también con la UNAM de México y en un programa conjunto con mi país, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Más tarde estudié un par de posgrados fuera en Europa, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y bueno, me he dedicado a la construcción de un instrumento jurídico que es el movimiento político WINAC, de donde fui diputado 2 periodos. Fui presidente de la Comisión de Transparencia en mi país, lo que me permitió generar toda una batalla contra la corrupción. Sentamos historia en el país desde el Parlamento. Llevé a juicio a un centenar de funcionarios por corrupción, 26 alcaldes, que aquí les llaman presidentes municipales, tuvieron que responder ante juicios que yo encabecé. Y quizás uno de los juicios enigmáticos nuestros fue contra el presidente de la República, el general Otto Pérez, que finalmente todavía está en prisión por casos de corrupción. Digamos que esos son los antecedentes y finalmente, después de 2 periodos en el Congreso y este tercero en el Parlamento Centroamericano, logramos una coalición de izquierda, organizaciones sociales, movimiento campesino, organizaciones de los pueblos indígenas y la extinta guerrilla, convertida en partido político, URNG, y nuestro partido, el movimiento político WINAC. Logramos una coalición que me postula ahora como candidato a la presidencia. El movimiento político WINAC nace hace 14 años. Rigoberta Menchú fue quien nos convoca en un primer ejercicio, convoca líderes de todo el país y quienes estamos en algún ejercicio de defensa de derechos, y pues varios aceptamos la invitación. Y una primera veintena, que fue muy simbólico para nosotros, conformamos el primer grupo promotor del partido. Después, 16,000 mujeres analfabetas que se les apoyó a la cedulización, le llamábamos, a generar sus registros en el Estado, lamentablemente analfabetas, con muchas carencias. Ellas conscientemente y muy valientes, aguerridas, fueron las primeras en afiliarse al partido. Después, otras 15,000 personas del movimiento campesino. Fueron las primeras 30,000 firmas que logramos para la fundación del partido. Logramos a nivel nacional 70,000 firmas. En términos poblacionales en Guatemala eso es bastante simbólico, significativo. Somos casi los 18 millones de habitantes. La ley requiere 17,000 firmas. Nosotros presentamos 70,000 y 17,000 nos validaron para fundar el partido. Fue bastante difícil recorrer el país convenciendo a la gente que era necesario construir juntos un nuevo instrumento jurídico. Y finalmente lo logramos. Rigoberta Menchú fue nuestra primera candidata presidencial. Sabíamos que enfrentábamos un país y una sociedad profundamente racista, profundamente machista. Fue una experiencia muy dura, difícil. Sabíamos que no iba a ser fácil. Y pues bueno, la experiencia fue muy aleccionadora.
Nos enfrentamos a esos muros de intolerancia, desprecio en todos los niveles, incluido nuestros propios pueblos. El racismo y la dominación quizás tienen sus peores efectos cuando, así lo explico en clase yo, el sujeto inferiorizado asume su inferioridad. Eso es doloroso y difícil de superar. Casi que hay que apostarle a la siguiente generación. Y ese es el efecto del profundo racismo en nuestra América Latina. Entonces tuvimos que enfrentar eso y los resultados que obtuvimos fueron muy pobres. El 3% del proceso electoral, y no fue mucho, pero por lo menos logramos una diputación para mantener la legalidad del partido o la sobrevivencia, y ese primer diputado fui yo. Y decidimos demostrarle a la sociedad que 70 años de historia de gobiernos de derecha se forjaron sobre dos columnas vertebrales del sistema. Uno es un profundo racismo que le da sostenibilidad a un modelo económico de explotación en todos los sentidos. Y segunda columna del sistema es la corrupción. Una corrupción que mantiene y alimenta un sistema de partidos políticos y alimenta toda una cultura de corrupción en el ejercicio político y del servicio público. ¿Cómo íbamos a lograrlo? Pues con iniciativas y con el trabajo en el Congreso. Fue difícil para mí verme solo en el Congreso, pero fue muy desafiante. Desde el principio, pues uno como indígena, ¿no?, siente ese desprecio, la inferiorización, la descalificación a todas las iniciativas. Entonces, lo aprendí desde mi casa, ¿no?, desde niño. Tenemos que demostrar 2 y 3 veces más, que podemos más y mejor que los demás. Entonces, fue desafiante, pero lo logramos. Me fui del Congreso con los estándares más altos de la historia del Congreso de mi país. Llevar a juicio a más de 100 funcionarios fue realmente titánico. Recorrer el país, los tribunales, el riesgo que se corría, sufrí 2 atentados, pero logramos fijar esos estándares, las iniciativas de ley, logramos una reforma legal sobre transparencia, la legislación sobre contratos con el Estado, avanzamos bastante, mejores herramientas de control del gasto público con el ente que denominamos nosotros la Contraloría General de Cuentas, y tuvimos una agenda importante sobre los 2 ejes que yo planteaba. Demostrar que el Estado ha funcionado con corrupción y debíamos darle otras herramientas, y demostrar que hay un modelo jurídico, político y económico basado en el profundo racismo. Entonces, presentamos varias iniciativas, incluso apoyamos una reforma constitucional fallida, especialmente en reconocimiento sobre derechos de pueblos indígenas. Pues eso quizás son los puntos más relevantes ya en el ejercicio como diputado. El partido nace por las profundas desigualdades, ¿no? UINAC nace para crear un instrumento que viabilice la posibilidad de la participación de los pueblos. Hoy que somos un partido y que enfrentamos un proceso electoral, puedo decir que no somos un partido que comúnmente nos han dicho un partido indigenista. El indigenismo es una política de Estado que se creó para el control de los pueblos indígenas y por supuesto que no vamos a ser indigenistas. Entonces, UINAC es un partido que tiene como reto reducir las desigualdades, los abismos de desigualdad que hay en 3 grandes bases sociales: juventud, pueblos indígenas y mujeres. Hoy nos sentimos orgullosos que tenemos un partido liderado por mujeres. La secretaria general de nuestro partido es una mujer, una abogada muy capaz, es nuestra diputada y jefa de nuestro bloque en el Congreso. Y somos la nueva generación de posguerra en el país. Nosotros no vivimos la guerra, no fuimos
directamente ni víctimas ni nos alzamos en armas, pero somos hijos de los actores de la guerra, los de las víctimas, los sobrevivientes de las masacres, pero somos la siguiente generación y eso le ha dado quizás un tinte renovador del proceso. Después de 36 años de un conflicto armado terrible y hoy 25 años de la firma de la paz, en donde la paz ha sufrido retrocesos graves en la institucionalidad de mi país, el partido viene a hacer una oxigenación en el sistema. Así lo vemos, hemos crecido, de ser un diputado pasamos a ser 5 nuestros, es poco todavía, pero eso muestra que hay un crecimiento del partido. Porque en Guatemala los partidos políticos se financian por corrupción, por narcotráfico y por muchos intereses. Nosotros no tuvimos ningún padrino, entonces sobrevivimos con nuestros propios aportes. Eso marca importantes, o consolida importantes pasos, porque no desaparecemos Guatemala. Quizás en broma alguna vez dije, es el cementerio más importante en América Latina de partidos políticos, porque mueren cada 4 años una docena de partidos. Hoy vamos a enfrentar un proceso electoral con 29 partidos, con 29 binomios presidenciales, en un país tan pequeño. Pero parte de la estrategia de la sostenibilidad del sistema corrupto es precisamente eso, diversificar posibilidades, confundir a la población y prácticamente obligar a la población a escoger de 2 o 3 opciones que decide el poder, vinculado, por supuesto, a los grandes medios de comunicación. Entonces, WINAC nace como una alternativa desde la izquierda. Creemos profundamente en la necesidad de la transformación del Estado. Somos un partido de izquierda. No nos declaramos un partido marxista, creemos en la dialéctica y la transformación de nuestras propias ideas, la participación y la visión de nuestros pueblos y la filosofía de nuestros pueblos aporta importantes cuotas de comprensión de un nuevo modelo económico, jurídico, político, ideológico, que desde la base del materialismo histórico no pudimos comprender. Entonces, creo que ya llevamos una década de estar generando un nuevo pensamiento. Insisto, desde la izquierda, en un proceso evolutivo, en una propuesta ideológica que creemos más integral, una renovación del planteamiento ideológico en torno a la relación con la naturaleza, que genera todo un planteamiento novedoso en el mundo, ¿no? 200 años de industrialización llevan casi al colapso del planeta y creo que los pueblos indígenas en el mundo tienen mucho que aportar para una nueva relación con la naturaleza. En fin, hemos tenido grandes retos para demostrar estos postulados y eso es el partido. Y finalmente la coincidencia de nuestros valores y nuestros retos son fuertes con los movimientos sociales y con la extinta guerrilla constituida en partido, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, con quienes hemos hecho una coalición. Y hoy pues ambos partidos me han postulado para esta candidatura. Estamos enfrentando grandes retos. Primero porque hay una no explícita, sino implícita forma de desprecio y de eliminación político y jurídica de cualquier propuesta desde los pueblos indígenas y desde la izquierda. Pero también la fuerza de nuestros pueblos, la fuerza y la resistencia de la gente y de nuestra organización, y después el trabajo que juntos hemos hecho en las proyecciones que nos ha correspondido, ha hecho que también no sea fácil el ejercicio de impedir la posibilidad de nuestra participación, por un lado. Por otro lado, efectivamente tenemos que enfrentar un sistema con todas las adversidades. Primero, el sistema electoral guatemalteco funciona con mucho financiamiento externo. Financiamiento hoy del narcotráfico, del crimen organizado,
financiamiento de grandes corporaciones que necesitan impunidad en el ejercicio de sus actividades, petróleo, minería, la agroindustria, que destruye la gran industria agrícola guatemalteca todavía sigue siendo latifundista. Entonces, estos actores financian partidos. Entonces nosotros tenemos que enfrentar esa adversidad y no ha sido fácil. Por supuesto que hoy Guatemala se ve y es un país profundamente cooptado y manipulado por estos actores. Creo que estamos llegando a un punto de colapso del sistema. Ya el sistema no da más, cayó un presidente por corrupción y creímos que estábamos cambiando y no, empeoró la situación. Un payaso, un cómico se convierte en presidente de nuestro país y ahora pues un exconvicto asesino con todas las debilidades mentales prácticamente nos está gobernando. Entonces, pero no es tanta la incapacidad del sujeto elector, es el sistema que garantiza que quien suple y en el siguiente proceso sea quienes designen los que ejercen un poder muy fuerte. Muy a pesar de eso, también hay gente que le apuesta al cambio. Hay gente organizada, los pueblos indígenas, los sindicatos autónomos, no los grandes sindicatos vinculados al oficialismo. Le estamos apostando y quizás tenemos dos grandes apuestas. Uno es la base de resistencia indígena, que ejerce su resistencia desde el ejercicio de sus propias formas y sistema jurídico y político. Nosotros lo que le llamamos nuestras autoridades propias. Ellos no tienen ningún reconocimiento jurídico en el Estado. Yo en los últimos 20 años he sido abogado de distintos pueblos indígenas en defensa de sus derechos y la búsqueda del reconocimiento de esta autoridad desde lo jurídico. Y hemos dado pasos importantes. En esa consecuencia, quizás es la masa más importante que respalda el partido. Y segunda apuesta es la juventud. Hay una juventud muy ávida de recibir información, de entender su propio proceso, con las contradicciones tristes y lamentables de un país geográficamente puente del narcotráfico, de la migración hacia el norte. Esa juventud que está viviendo sus carencias, vive un racismo, un desprecio desde el Estado, quizás es la otra segunda base social más importante que tenemos, porque son ellos y ese relevo generacional de la izquierda, que ese es otro aspecto importante, se está dando un relevo generacional. Difícil porque tampoco nada se nos está dando gratis, ha sido una lucha fuerte, lo digo personalmente, yo entro como joven al partido y pues logro definir un conjunto de estrategias de transformación, lo que me vale ser electo secretario general del partido en sustitución de Rigoberta Menchú. Eso fue un reto fuerte, no solo para el partido, sino pues para la dirigencia nacional. Y pues creo que no nos hemos equivocado en el impulso y crecimiento del partido y ahora en las alianzas sociales que estamos logrando. Sería prácticamente nuestra primera apuesta propia en una candidatura presidencial. Por primera vez tenemos candidatos en todos los distritos del país y estamos listos para enfrentar este proceso. Yo creo que la voz de la comunidad internacional es muy importante. El aislamiento en un momento dado de Guatemala al expulsar a la CICIG, que había logrado avances importantísimos en materia de lucha contra la corrupción, nos deja en un estado de indefensión a los pueblos, a los que luchamos contra la corrupción y la señalamos, y la voz de la comunidad internacional nos fortalece en muchos sentidos, por un lado. Por otro lado, el sistema electoral necesita ojos externos, porque corremos el riesgo
de la arbitrariedad de las resoluciones de nuestras autoridades electorales. Por ejemplo, inscribieron a la hija del ex general Ríos Montt, muerto ya. Personalmente podría yo decir y afirmar desde una perspectiva de derechos humanos que la ciudadana tiene todo el derecho de participar, desde una perspectiva universal. El problema es que nuestra Constitución lo impide muy claramente. Establece que los dictadores o quienes hayan irrumpido en un golpe de Estado no pueden competir en elecciones, ni sus hijos. Y tiene una razón histórica el artículo constitucional, porque vivimos en sociedades en donde los ejercicios del poder también se heredan. Y ese es el caso, claro, también de este exdictador. Entonces, hay una razón. Nuestra Constitución, con claridad total, impide su participación. Pero las interpretaciones novedosas constitucionales de una nueva Corte, muy vinculada a su familia, le da la posibilidad de participar. Entonces, y por otro lado, hay otra propuesta desde la izquierda, una mujer indígena, Telma Cabrera, que le niegan la inscripción por un documento, entiendo, de auditoría y fiscalización con su candidato vicepresidencial. Es claramente una venganza política porque su candidato a vicepresidente fue procurador de derechos humanos y buscó amparar al comisionado de la CICIG, estuvo del lado de la Comisión Internacional. Entonces hay una fuerza importante en el país que les va a impedir su participación. Entonces sí, la voz de la comunidad internacional es muy importante, porque entonces la fiscalización desde afuera, los ojos externos, el señalar la necesidad de ir bajo la ruta democrática y de legalidad, sin duda que suman a la posibilidad de ir a un proceso electoral un poco más justo. Digo un poco más a sabiendas del sistema, de la legalidad y de todas las adversidades. Entonces, por un lado eso, por otro lado creo que más allá de las voces de la comunidad internacional, las voces de los partidos amigos, los partidos que coincidimos en valores y luchas y sus gobiernos también son una referencia importante, porque marcan un punto de vista, una opinión que irremediablemente Guatemala desde su ejercicio no puede estar aislado y necesita de ese diálogo internacional. Entonces, sin duda que desde fuera y desde la comunidad internacional necesitamos esos ojos y esas voces que señalen la ruta correcta también.